Soy Delmiro de Caral y con mi mujer, desde novios, hace 54 años, ya empezamos a coleccionar estos libros y revistas, aparatos, todo esto que hoy hemos tenido ya más de 7.000 piezas reunidas y que resulta muy interesante. Quizá lo más curioso, bajo el punto de vista de coleccionista, es esta colección de proxinoscopios, taquiscopios, linternas mágicas. Ahora entramos ya en la cinematografía propiamente dicha. Igual que hicimos con el precinema, no somos coleccionistas, reunir cantidad de cosas similares, sino que buscamos piezas representativas que en el conjunto ilustren al que quiera estudiar el proceso de cómo se fue inventando el cine y los modelos más curiosos que hay. En otra vitrina hay bastantes más. Y hay cosas de fotografía. Aquí hay alguna curiosa de fotografía. Por ejemplo, esta es una cámara que se metía debajo del chaleco y el objetivo era igual que los botones del chaleco. Claro, no se veía que se llevaba la cámara. Con un cordel que pasaba por dentro del pantalón atado al zapato, se disparaba y se podía retratar las chicas que pasaban por allí o el detective que le interesara retratar algo. Como original de la época, del año 1996, está el primer Lumière, que es este aparato que fue el primero que realizó el cine tal como hoy se hace. Ya no se ha perfeccionado más. Seguía un proceso de muchos inventores, pero a todos les faltaba un detalle u otro que no iba bien. Y este pues es el primero, que se llama cinematógrafo Lumière. Mi nombre es José del Castillo. Mi afición al cine me viene desde muy pequeño. Tenía yo 10 años cuando mi madre me compró este Pathé Baby, que es de la casa Pathé Frères. Junto con el cine, esta película. La afición vino arraigándose en mí porque yo fui descubriendo en aquellas imágenes algo más que un pasatiempo. Una cosa que podía explicarme una historia, que podía transmitirme una sensación, un pensamiento. Me fui aficionando al cine y, como todos los aficionados, en este caso concreto es el mío, me dediqué a coleccionar películas. De tal manera que con el tiempo, en la actualidad, yo he tenido y tengo una filmoteca con carácter particular. Pero en esta filmoteca, yo lo único que tengo son aquellas películas que normalmente, por regla general, no pueden encontrarse en filmotecas, porque son las películas de tamaño subestándar.
Concretamente, podría ser este film, 9,5 milímetros. Esto en la actualidad no existe, ha desaparecido, aunque en el extranjero, concretamente en Francia o en Inglaterra, existen clubs en donde todavía se siguen pasando estas películas o se siguen editando revistas que hablan del 9,5 milímetros. El cine, para mí, es muy importante, ya que con este tipo de película, en la actualidad, se puede transformar a 16 milímetros, lo que permite esto una mayor ampliación del fotograma en la pantalla. Y como muchas cosas han desaparecido, muchas películas han desaparecido desgraciadamente, se puede volver a poder reconstruir parte de la historia del cine en épocas muy lejanas, como podrían ser desde el arranque de la invención del cinema de los hermanos Lumière, que concretamente hay una película en donde Lumière y su señora dan de comer al bebé. En esta película, que podría ser la primera película de un aficionado, y que tema este, que se ha hecho a lo largo de toda la existencia, desde que las cámaras de cine llegaron a los aficionados, ¿quién es el aficionado que no ha filmado a sus hijos en tipo subestándar? Son todos, creo yo. Me llamo Francisco Rialp y soy coleccionista de libros sobre documentación cinematográfica. La colección de revistas y libros cinematográficos ha llenado toda mi vida. He sido un buscador de todo lo relacionado con la documentación cinematográfica. Estos libros que pueden ver aquí es el esfuerzo de toda mi vida, el ir localizando libro por libro, nacional, extranjero, raro, menos raro. Este archivo de documentación me ha llevado a colaborar en varias publicaciones y libros, muy importantes algunos de ellos, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Suiza y naturalmente en España. Actualmente estoy confeccionando para próxima edición varios tomos que abarcarán la historia de la cinematografía norteamericana proyectada en España. Y aquí uno de los tomos de esta voluminosa obra. Una de las primeras películas que constan en este tomo es Romeo y Julieta. Aquí tenemos El Conde de Montecristo, primera película rodada en Hollywood. Del Pesebre a la Cruz, primera película norteamericana con exteriores en el extranjero. La primera película de aventuras, Las aventuras de Catalina, serial que hizo furor en aquella época y que fue el precedente de los actuales seriales de televisión. Otra película de aventuras que hizo estremecer de gozo a nuestros abuelos, las peripecias de Paulina. Para no cansarles, no vamos a continuar pasando hojas, porque esto sería interminable. En total tengo catalogadas nada menos que 35.000 títulos. Esta es una parte de mi filmoteca. Normalmente, las filmotecas tienen títulos de la época clásica del cine mudo, es decir, la llamada época dorada. Podían ser Metrópolis, Nosferatu, El gabinete del doctor Caligari, Nibelungos y tantísimas otras. Ahora bien, yo tengo piezas curiosas que normalmente no suelen verse en cine, que normalmente no existen, que están prácticamente desaparecidas. Como por ejemplo, aquí tenemos una película de los hermanos Emil y Max Sklanowski, alemanes. En el año 1894, los hermanos Emil y Max Sklanowski dan sus primeras proyecciones públicas en un local. Y esta película, vamos a verla, es muchísimo mejor.
llamo Pascual Cebollada y espero que alguien de ustedes recuerde las presentaciones de películas que yo hacía en Televisión Española de 1970 a 1972. Huelga, por lo tanto, decir que soy crítico de cine. Estoy en mi archivo estudio, donde tengo mi afición y mi trabajo. ¿Qué colecciono? Todo lo que se refiere al cine lo colecciono. Todo me interesa. Tengo, por ejemplo, una colección de todas las revistas de cine que se han publicado en España, Arte y Cinematografía, de 1908, El Mundo Cinematográfico, El Cine, y así hasta 100, hasta las últimas. Tengo una colección interesante de publicidad original de películas. La Máscara de Oro, La Sirena de los Trópicos, Bienvenido Mr. Marshall, El Expreso de Shanghái, Las Zapatillas Rojas. Tengo también una gran fototeca de la que he escogido esta fotografía de Buster Keaton cuando estuvo en la feria, en la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929. Tengo algún documento curioso, como esta participación de boda de Grace Moore, que se casó con Valentín Parera, que vivía en la calle Malasaña 22 en Madrid. Y por supuesto fotos con gente importante del cine, por ejemplo esta, en la que estoy en Hollywood con Groucho Marx y Otto Preminger. Tengo también una pequeña colección de sellos de cine, pero realmente lo que colecciono, porque mi afán coleccionista no es por hobby ni por coleccionar, sino colecciono cosas como elementos de trabajo. Otra de las cosas curiosas que poseo es una película de la Casa Pathé editada, creo yo, hacia 1924-25. Se trataba de un documental, es decir, no todo eran películas de argumento, habían también las documentales, o las revistas, que llamaban, y es esta, Caza de patos silvestres en aeroplano. Vean. Soy Luis Gómez Mesa, decano de los críticos cinematográficos españoles y tal vez del mundo. Todo esto que ven ustedes en esta mesa es parte mínima de mi archivo, que está unido a mi labor, porque colecciono, como es natural, programas, catálogos, folletos o pressbook, fotografías, libros, todo lo que se refiere al cine. Ahora les voy a mostrar una fotografía de cuando se casaron John Weissmuller, el famoso Tarzán, y Lupe Vélez. Por cierto, a propósito de esta actriz mexicana triunfante en Hollywood, les voy a contar una anécdota cierta. Yo, en mis comienzos periodísticos, iba por las noches a la tertulia literaria del Café de Castilla, en la Plaza del Rey, y presidía esa tertulia Manuel Foldevila, director de Heraldo de Madrid. Me presentaron como entendido en cine, como escritor de cine, pero como el periódico tenía ya en exclusiva a un crítico de cine, le dijo enseguida rápido Foldevila: tú vas a escribir de las artistas de cine que se mueran y hacer lo que quieras. Yo entonces estaba deseando que se muriese algún artista de cine. Había muerto Elia de Puty, hice 2 artículos, y Lupe Vélez murió poco después. La muerte de Lupe Vélez se prestaba a hacer unas consideraciones trágicas, porque Lupe Vélez, para suicidarse, eligió los alfileres. Se atacó una serie de alfileres que le perforaron el intestino y murió. Para mí era un gran interés, además no solo para conocer mi firma, sino también porque lo pagaban muy bien, pagaban 60 pesetas por artículo, cantidad verdaderamente fabulosa, que era más bien un reportaje, y de esa manera pues yo me convertí en el comentarista necológico de los artistas de cine. Luego ya con el tiempo pues me alegra mucho que los artistas de cine mueran a los 80 años y que alguna como Muevo es tenga ahora cerca de 90 años y siga triunfando en Broadway después de haber triunfado en Hollywood. Además de la labor diaria e ininterrumpida que aún prosigue de recopilar la biblioteca, también hemos disfrutado en otro aspecto del cine, que es el de rodar películas en plan amateur, que empezamos ya el año 23
con películas de indios y de aventuras, cosas de aquellas bastante inocentes. El año 30 se organizó el primer concurso, ya tomamos parte y pasamos al 16 milímetros. Y fuimos filmando cada año una película muy distinta de la anterior para ver en la vida qué tendencia sería la que nos gustaría más adaptarnos. Pero el año 36 ya se quedó interrumpida toda actividad y no hemos vuelto a filmar más. Entonces, quizá podría interesarles ver un fragmento de un Reporter mecánico, que es un intento de reproducir un reportaje deportivo de principios de siglo. Entre las muchas desgracias ocurridas al cine español está concretamente el incendio de los estudios Orfea Film, enclavados en la montaña de Montjuïc, en el año 1962. En estos estudios se hizo la primera película sonora, la primera película en color y la primera película también española, lógicamente, en relieve. Apenas las llamas se habían consumido, un grupo de cineastas aficionados filmaron unas escenas, de las cuales yo les voy a pasar estos momentos para que ustedes puedan comprobar que esto es verídico. Charles Chaplin
su mujer Olsa O'Neill, hija del famoso dramaturgo premio Nobel, y Mary Pickford, en el estreno de Monsieur Verdoux, una de las películas más famosas y que se necesitan y que estamos deseando todos los aficionados al cine ver, revisar. Mary Pickford es la compañera de Charlot, equivalente en edad, y además fue su fundadora con él de United Artistas Unidos, la marca que dio celebridad al cine de Hollywood y que reunió en sus catálogos grandes éxitos del cine mundial. Y pasamos al cine europeo. Un momento del millón, de René Clair. Vemos aquí, en una escena romántica, con su tono también un poco irónico, como es la característica de este director, sensibilidad, ironía y sarcasmo, al actor Lefebvre y a la bellísima actriz Annabella, que con el tiempo vendría a España a interpretar un papel en la película de José Luis de Heredia, Don Juan. La gran época del cinema cómico norteamericano, también conocido como burlesco, en la que triunfan Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Stan Laurel, Buster Keaton, son estas unas figuras indiscutiblemente primordiales, pero hay otras que, si no tienen la importancia de estos actores o de estos intérpretes, está por ejemplo el caso concreto de Forrest Sterling y Mabel Normand, que en los primeros tiempos de las películas de Chaplin habían trabajado con él. Yo les voy a mostrar un fragmento de una película titulada Modelados en barro, por su curiosidad. Véanla ustedes, por favor. Forrest Sterling y Mabel Normand son novios, y un rival pretende quitarle la novia a Forrest Sterling. Entonces este idea toda serie de trucos y toda serie de cosas para que el casamiento no se lleve a efecto.